Desde hace un buen tiempo ando leyendo comentarios como, por ejemplo, Lucelia, no le digas a la gente que compre casa. No compres casas porque el mercado inmobiliario va a caer. Pronto va a caer y compraremos casas baratas. Como si en realidad eso fuese algo tan bueno. Pero en realidad lo que muchos no caen en cuenta es que si el mercado inmobiliario llega a caer, todos caemos. En el video de hoy vamos a evaluar las condiciones del mercado para ayudarte a entender lo que en realidad significa tener una crisis inmobiliaria y las razones por las cuales no vamos a tener una. Y no solo eso, también te voy a mostrar por qué no quieres que haya una crisis inmobiliaria, porque en realidad no te conviene del todo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido a Novarise Latino. Aquí hablamos todo acerca de inversiones inmobiliarias, tu crédito, inversiones en la bolsa de valores, en metales preciosos y, ¿por qué no?, en negocios. Así que empecemos. Primero, hablemos de la definición de la crisis inmobiliaria. Una crisis inmobiliaria ocurre cuando los valores de las casas caen rápidamente debido a dos factores. Uno, la falta de demanda de propiedades y dos, por el exceso de viviendas. Ahora que entiendes bien este concepto, veamos esta información compartida por Investopedia. Según el artículo de Investopedia, en 2021 solamente hubo un déficit de 4.3 millones de casas. Es decir, el mercado estaba corto en 4.3 millones de casas. Había mucha gente en el mercado buscando casas para comprar y no había 4.3 millones. Eso es un número muy, muy grande. Pero la cosa no termina ahí. En 2022, según Investopedia, ese déficit subió a 4.5 millones de casas. Es decir, que el mercado en ese entonces, en 2022, estaba corto por una grandísima cantidad de 4.5 millones de casas. Yo no sé tú, pero eso es muchas casas que faltan en el mercado. Así que claramente exceso de vivienda no hay. Y falta de demanda, por lo que veo, tampoco, porque si no, no estuviésemos tan cortos de casas. Y la cosa se espera que va a empeorar aún más. ¿Por qué? Porque para esa fecha, entre el 2020 y 2022, por ahí, la mayoría de los compradores en el mercado inmobiliario era gente de la categoría de millennials. Es decir, aquellos que nacieron desde 1981 a 1996. Ese grupo de demográficos, llamados los millennials, eran el grupo de personas que ya tenían el poder adquisitivo, que estaban en el mercado como una fuerza laboral y ya estaban listos para su formación hogareña, sea con una familia o sea independientemente. Ahora, adelantan unos cuantos años y hoy en día estamos hablando que, aparte de los millennials, también está otro grupo generacional que está entrando al mercado listos para comprar y son lo de la generación Z, lo que le dicen acá en Estados Unidos los Gen Zers. Y los Gen Z son aquellos grupos demográficos que nacieron entre 1997 y el 2012. Entonces, ahora no solamente estamos lidiando con un déficit de 4.5 millones de casas desde el 2022, sino que cada año, cada vez entran más y más personas en el mercado que están listos para adquirir su propia casa, pero que ese número cada vez va aumentando cada vez más, porque mientras más gente entra al mercado y si el mercado inmobiliario no da abasto para cumplir con esa demanda de que todos quieren comprar casa al mismo tiempo, ese déficit de casa cada vez va en aumento más y más y más y cada vez van a haber más personas compitiendo por esas casas y la única manera de ganar una competencia es típicamente ofrecer más, como ya lo hemos visto hasta la fecha. Y eso es solamente desde el aspecto demográfico de gente entrando al mercado. Ni siquiera hemos hablado de la tasa de interés. Para aquellos que están siguiendo las noticias, al momento de grabación de este episodio, es decir, a finales de agosto, se anticipa que la Reserva Federal va a bajar los intereses a partir de septiembre. Ahora, no tenemos una bolita mágica y no sabemos si lo van a hacer, pero si la Reserva Federal llega a bajar las tasas de intereses en septiembre, adivinen qué va a pasar. Muy fácil. La gente va a aprovechar ese bajón en la tasa de intereses y van a entrar al mercado de nuevo y eso lo que va a hacer es que la competencia se ponga mucho más intensa de nuevo, tal cual como sucedió en la pandemia, en la que las tasas de intereses estaban bien bajas y todo el mundo quería aprovechar esa tasa baja para acceder al dinero barato y comprar sus casas con tasas de intereses bajas para que no les afecte tanto esos pagos inmobiliarios mensuales de su casa. Y si la Reserva Federal llega a tomar esa decisión de bajar la tasa de interés, sea en septiembre o a finales de 2024 o a inicios de 2025, lo único que va a suceder es que cada vez va a haber más competencia por la compra de esas casas. Y cuando hay este tipo de competencia, típicamente gana el que ofrece más. Ahora, para los que dicen, ay, Lucelia, ¿en qué área estás hablando? Porque por aquí en Miami yo veo muchos y muchos condominios que están en el mercado sin vender y que no se han movido. Recuerden que Estados Unidos
va más allá de Miami. Florida no es solamente Miami. Florida es un estado grandísimo y tiene bastantes ciudades. Igual sucede con Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene 50 estados en todo su territorio. Así que, por favor, traten de no ver las cosas de una manera tan aislada porque es un país muy grande. Y la información que estoy compartiendo es basada en todo el contexto de los 50 estados. De hecho, miremos este mapa. Este mapa fue proporcionado por Zillow. Y ellos hacen estudios de mercado para mantener a la gente al tanto de lo que está sucediendo con el suministro de casas. Y aquí verá que el mayor déficit se encuentra en las costas del país, en estados como Massachusetts, en Nueva York. También estamos hablando del estado de California. Todos esos puntos que ustedes ven con el color más intenso, esas son las porciones del país en donde se está viviendo, pero vivamente, fuertemente, ese déficit de casas. También están otros estados como por ejemplo en la Florida, que tienen un color un poquito más claro, pero eso no quiere decir que no están en déficit. De hecho, también están en déficit. Entonces, para aquellas personas que han dejado comentarios en el canal diciendo, bueno, no me queda claro, eso es mentira, por favor observen este mapa. Y mapas como este vienen directamente de los profesionales que se encargan de estudiar el mercado inmobiliario. Ay, Lucelia, pero no me convence en realidad porque por ahí yo veo muchas construcciones, ¿no? Sí, es muy cierto, hay muchas construcciones y de hecho el estudio de Zillow también lo confirma. En 2023 se construyeron aproximadamente 1.4 millones de casas. Suena como bastante, ¿verdad? Pero si colocas 1.4 y lo pones en comparación con ese déficit de 4.5 millones de casas, estamos hablando que todavía tienes un déficit de 3.1 millones de casas. Entonces, para responder tu pregunta, sí, hay mucha construcción. Y de hecho, el 2023 fue el año en el que se vio la mayor parte de la construcción desde 2007. Sin embargo, con todos esos déficits que han ido aumentando año tras año, esa construcción de un total de 1.4 millones de casas todavía no da abasto para el déficit total de 4.5 millones de casas que el mercado inmobiliario necesita ofrecer a sus compradores. Entonces, basado en el concepto de la crisis inmobiliaria y en la información compartida hasta ahora, recalco una vez más que exceso de vivienda no hay y baja demanda tampoco hay. Más bien hay demasiada demanda y muy poca vivienda para abastecer la demanda de todas aquellas personas que buscan comprar. Ay, Lucelia, por ahí escuché que viene una ola de foreclosure. Tú no te preparaste bien. Bueno, vamos a ver esta gráfica ofrecida por la compañía de estudio Statista. Según esta gráfica, miremos los números de ese periodo de la crisis inmobiliaria, por ahí entre los años de 2007 a 2010. ¿Vieron bien? Entonces quédense con esa imagen impregnada en la cabecita, ¿ok? Ahora, pasen de ese periodo de tiempo y vayamos a la ventana de tiempo desde el 2020 hasta el presente. Es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones todo en contexto y comparas la cantidad de foreclosure que estás viendo en este último periodo desde el 2020 al 2023 en comparación con la crisis inmobiliaria del 2008, verás que ese porcentaje de foreclosures es muy pequeño y por ende las casas que están entrando al mercado son relativamente muy pocas. La razón por la cual hubo muchas casas durante la crisis inmobiliaria del 2008 es porque muchas casas entraron en foreclosure y muchas de ellas reentraron al mercado inmobiliario ofreciendo una amplia gama de inventario para los compradores. Pero aquí, en esta época, estamos viendo que la cantidad de foreclosures es un número muy, pero muy bajo en comparación a la crisis inmobiliaria del 2008. Entonces, si juntas todo, estamos hablando de que no hay suficientes casas construidas y, en este caso, no hay suficientes casas de foreclosure que están entrando en el mercado inmobiliario. Entonces, no hay abasto, no hay suficientes casas para cumplir con la demanda de los compradores. Y por eso, recalco una y otra vez, la crisis inmobiliaria no va a pasar. No solamente por toda la información que acabo de compartir contigo ahora, sino que también porque los reguladores no van a permitir que eso suceda. La Reserva Federal no va a permitir que el mercado inmobiliario caiga. Ellos aprendieron muy bien sus lecciones de la crisis de 2008. Y solamente para ponerles un punto de comparación de la gran diferencia de lo que era calificar para comprar una casa en el 2008 versus el presente. En la época del 2008, eso parecía el Wild Wild West, ¿no? Entonces eso era una locura, todo el mundo estaba calificando para préstamos, hasta la persona que no tenía ingresos, hasta la persona que no tenía nada de crédito, o sea, todo el mundo calificaba para un préstamo inmobiliario. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que no tienen ningún tipo de crédito, lo más probable es que no entienden cómo funciona la dinámica de las finanzas, no entienden cómo manejar su dinero, lo más probable es que tampoco creen en pagar sus facturaciones a tiempo. Entonces,
generalmente ese tipo de personas es catalogado un cierto tipo de calidad, por decirlo así. Entonces, para aquellos que no saben, una de las formas como los bancos reciben liquidez para continuar prestando, entonces vamos a decir, por ejemplo, que yo soy un banco y yo agarro y empaqueto una hipoteca para ti. Entonces tú vienes, tú firmas todos tus documentos, calificas para la hipoteca, felicitaciones, te entrego tus llaves y ya tienes tu deuda hipotecaria y tú me empiezas a pagar a mí como el banco. Entonces, ¿qué pasa? En un periodo de meses yo agarro esa misma hipoteca, la empaqueto y la revendo a unos inversionistas en el mercado secundario a cambio de liquidez. Entonces yo agarro lo que sobra de la hipoteca, la deuda que tú me debes, yo agarro y se lo vendo a inversionista B y digo, ok, yo te vendo esta hipoteca por cierta cantidad de dinero y vas a recibir un retorno de X cantidad de porcentaje. Y esos intereses los estás pagando tú. Entonces, en vez de yo recibir el dinero, tú pago tus intereses, yo como banco ya no lo recibo, sino más bien el inversionista B es el que está recibiendo ese dinero. Y a cambio el inversionista B me da una suma muy grande de dinero y con esa suma de dinero yo agarro y le presto dinero a otro comprador y le doy una nueva hipoteca. Ese proceso se va repitiendo una y otra vez. De hecho, se repite hasta el día de hoy. La única diferencia es que en ese entonces las hipotecas empaquetadas que se vendían en ese mercado secundario eran hipotecas tóxicas. ¿A qué se le llaman tóxicas? Hipotecas que no tienen valor, que en números se ven muy bonito, pero a la final, a la hora de la verdad, a la hora de cobrar, no tienen ningún valor absoluto porque la gente no estaba pagando. De ahí es que ustedes escuchan la famosísima palabra del subprime, ¿no? Subprime mortgage. Entonces, a muchos inversionistas les llamaba la atención ese tipo de hipotecas subprime porque a pesar de ser inversiones riesgosas, prometían un retorno altísimo. Y un ejemplo de esos inversionistas que le encantaba esos retornos altos a pesar de todo el riesgo era la institución de Lehman Brothers. Y ya muchos de nosotros sabemos lo que pasó con ellos. Ya no existen hoy en día. En todas las inversiones es la misma correlación. Si quieres una inversión segura, entre comillas, entonces tienes que estar dispuesto a ganar menos intereses, menos retorno. Pero si vas por la inversión más arriesgada, esa promete en darte el retorno más alto que existe en el mercado, pero al mismo tiempo también arriesgas perderlo todo. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió en el 2008. Ahora, si tú adelantas todo eso a la actualidad, no todo el mundo califica para una hipoteca así nomás. De hecho, la mayoría de las personas necesitan de tener un cierto puntaje crediticio, necesitan tener todos sus documentos en orden, los impuestos, necesitan demostrar que generan ingreso estable y todo ese papeleo se tarda un montón de tiempo en recaudar y proveérselos a ese banco. Entonces, una persona que no es responsable no calificaría para una hipoteca así nomás. Y a raíz de lo que pasó en el 2008, los reguladores sacaron la reforma de Dodd-Frank, la cual no permite que los bancos se metan en actividades tan riesgosas que pueden costarle el dinero de todos los inversionistas. Y por ende, las hipotecas que se revenden en el mercado secundario hoy en día son hipotecas que tienen un cierto rango, un cierto puntaje crediticio en el mundo de las hipotecas, la cual le da una cierta calificación de calidad. Entonces, las hipotecas que se revenden hoy en día tienen un sello de calidad porque ya crearon todas esas reglas para asegurarse de que esta vez el comprador que entre en el mercado inmobiliario a comprar su casa, que de verdad pueda pagarse su casa. Y encima de eso, Dodd-Frank también se encargó de crear esa reforma para proteger al consumidor. En ese entonces, en el 2008, mucha gente firmaba documentos sin saber lo que estaban firmando. No había transparencia, no había explicación. Nadie sabía lo que estaba firmando. Hay gente que firmaba hipotecas en donde solo pagaban intereses y después de cierta cantidad de años se dieron cuenta que no acumularon ningún patrimonio en la compra de sus casas porque solamente estaban pagando intereses. Ahora, en todas las compras con hipotecas, los prestamistas están obligados a darte una tabla en donde muestra cada centavo de tu dinero. Cuánto de tu dinero se va hacia los intereses y cuánto de tu dinero se va hacia la reducción de esa deuda. Y esa tabla se llama el Amortization Table. Y eso lo pueden encontrar todos ustedes en el paquete que le entregan cuando cierran la compra de la casa junto con los documentos de la hipoteca. Si estás aprendiendo mucho, recuerda darle un like aquí abajito y compartir este video con alguien que tú sepas que va a beneficiarse de esta información. Ahora que ya entiendes un poco cómo funciona el tema de la crisis inmobiliaria, ahora entenderás por qué, como que yo me jalaba los pelos, por decir así, preguntándome por qué la gente de verdad quería tanto tener una crisis inmobiliaria. No es nada bueno. Sí, yo entiendo que con una crisis inmobiliaria, pues las casas bajan de precio y muchos pueden acceder a comprar. Pero eso es ver el problema con visión túnel nomás. Eso es no entender cómo toda la economía está conectada. Solamente para darles un ejemplo.
Si llega a haber una crisis inmobiliaria, mira la cantidad de trabajos que se van a perder. Empecemos solamente en el mundo de las ventas. Bajan la venta de las casas, bajan las ventas de los materiales de construcción, baja la venta de hipotecas y productos financieros y también baja la venta de muchos productos y servicios. Ahora, muchos de ustedes pensarán, bueno, eso no es mi problema porque yo no estoy pendiente del shopping, de compras, ¿no? Pero una vez más, eso es pensar solamente con visión túnel. Vamos a ponerte un ejemplo. Si llega a haber una disminución en las ventas de casas, mire solamente por ahí a quién le afecta. Le afecta a tu agente inmobiliario. Obviamente muchos dirán, bueno, es que ellos no hacen nada, o algunos dicen, sí, yo aprecio mucho. Bueno, yo sé que ese tema de los agentes inmobiliarios crea mucha controversia en el canal, pero no estamos aquí para estar defendiendo ni apoyando a nadie. Simplemente estamos hablando de los hechos. Los agentes inmobiliarios pierden su trabajo. Las personas que viven de la construcción también pierden el trabajo porque ¿quiénes más van a construir esas casas? Y yo sé que muchos de los que nos siguen en el canal o tienen su propia compañía de construcción o tienen su propia compañía de plomería o son distribuidores de materia prima para la construcción. Entonces, todas estas empresas, por ahí ya estamos hablando de que están perdiendo trabajo, ¿no? Entonces, ya hablamos de la materia prima, hablamos del banco. Ah, no, pero es que esos bancos son unos sinvergüenza. No, esperen. También hay personas que trabajan en los bancos. Esos cajeros que están en el banco también viven del ingreso que genera el banco. El mortgage broker pierde su trabajo también. Las personas que están detrás evaluando esos documentos también pierden su trabajo. Y uno dirá, bueno, ok, yo estoy en el mundo del restaurante, a mí no me importa. No cantes victoria todavía. Porque las personas que están en este medio, generalmente cuando están trabajando, muchos de ellos necesitan ir a comer. Muchos de ellos van a un café, muchos de ellos van a un deli, muchos de ellos van a un restaurante. Y si estas personas o este grupo de personas no están consumiendo en esos restaurantes o esos establecimientos de comida, créeme que esos cocineros que están ahí van a perder su trabajo, los cajeros van a perder su trabajo, las personas que trabajan de meseros también van a perder su trabajo. Entonces, eso en realidad es un efecto dominó. Eso es solamente por ahí. Hablemos del parte de gobierno. Si llega a haber una crisis inmobiliaria, ¿qué sucede? Sí, las casas entran en foreclosure, chévere para algunos que buscan comprar, mal para aquellos que, perdieron su casa. No es tan sencillo. Si hay una crisis inmobiliaria y las casas caen en foreclosure, nadie está pagándole no solamente al banco, sino que también nadie está pagándole al gobierno. Es decir, que el gobierno no está cobrando sus property taxes y eso se traduce a la reducción de servicios públicos. Los sistemas de transporte público no funcionan bien, las vías empiezan a tener huecos, las bibliotecas públicas no funcionan, las escuelas tendrán menos docentes para ayudarle a los niños, los parques públicos se deteriorarán y cuando todo eso se deteriora, créeme que el valor de tu casa y en donde tú vives y la calidad de vida de donde tú vives también va a empezar a deteriorarse. Entonces, sabiendo todo esto, ¿por qué hay tantas personas deseando que el mercado inmobiliario caiga? Eso es algo que yo nunca entenderé. Sí, yo entiendo la parte de que sí, las casas están más baratas, pero por tener esa casa más barata, mira todo lo que hay que perder. Y eso es independientemente si eres comprador de casa, o sea, para tú vivir ahí, o si eres un inversionista inmobiliario. Porque si eres un comprador de casa, al entender todo lo que pueda pasar en la economía, la cantidad de trabajos que se pueden perder, tú también estás en riesgo de perder tu trabajo y no poder pagar tu casa. Ah, no, es que yo soy inversionista, entonces la renta lo paga el inquilino y con el ingreso del inquilino yo pago la hipoteca. No es así de sencillo, porque tu inquilino también puede quedarse sin trabajo. Y si tu inquilino se queda sin trabajo, tú te quedas sin ingreso. Y aún así tú no tengas hipoteca, las cosas no son así de sencillas. Recuerda que todavía tienes que pagar el seguro de la propiedad y también tienes que pagar los impuestos de la propiedad. Alguien tiene que crear ese dinero. O viene de tu bolsillo, pero ¿qué pasa si a ti también te despiden? O si tu negocio deja de generar ingresos y por ende se traduce a que no vas a poder pagar la manutención de esas propiedades. Por favor, dejen de esperar hasta mañana para tomar acción. Dejen de esperar a que el mercado caiga. Dejen de estar esperando a que las tasas caigan. No, el mejor momento para comprar casa es cuando tú estás listo. Estás listo financieramente y estás listo con la información. Este último punto de la información es sumamente importante porque tú no quieres invertir una gran cantidad de dinero en comprar una propiedad sin saber lo que tú estás haciendo. Las cosas hay que hacerlas informadas. Las decisiones se toman de manera informada. Y para eso decidí crear este seminario que te va a ayudar en el proceso de invertir en inmobiliarios. Es completamente gratis, así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y te estoy viendo en ese seminario gratuito. Chaito, bye.